Tengo un informe para presentar y tengo dos invitadas. Por un lado está Vilma Ripoll, candidata a vicepresidente del MST, compañera de fórmula de Alejandro Bodart. Y por otro lado está Cecilia Pando. ¿Sí? Cecilia Pando. La semana que pasó hubo un foro donde intervinieron abogados, defensores, de represores y militares, y de este tema vamos a hablar. Sé que es un tema absolutamente controversial, sé que es un tema que a los argentinos nos genera mucho escozor, que indudablemente para algunos es un tema terminado, para otros no, pero nosotros lo queremos poner en debate. Tenemos un informe para presentar lo que sigue el programa. En un encuentro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que generó muchísima polémica, se aseguró que más de 1.800 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que participaron en la última dictadura militar fueron encarcelados. Según denunciaron, de ese total, unos 260 murieron en paupérrimas condiciones de detención, ya que se niegan excarcelaciones, libertades condicionales, salidas transitorias, detenciones domiciliarias y otros beneficios. En la controvertida reunión, se pidió también que en el futuro cercano se puedan abrir juicios por delitos de lesa humanidad contra los militantes guerrilleros que accionaron contra los miembros de la Fuerza de Seguridad o contra la población en general durante la década de los años 60 y 70. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, Vilma, empezaste con la campaña, ¿sí? Sí, salimos con nuestra fórmula a presidencial a instalar que hay otra izquierda, que es una izquierda amplia, unitaria, que está planteando la unidad desde hace tiempo y bueno, y ahora salimos con nuestras propuestas y el planteo de unidad, recorrer las principales ciudades del país. Ya tenemos legalidad en 21 provincias y la verdad que queremos llegar a las 24 porque queremos una instalación nacional que nos permita desde ahí avanzar en que se pueda conseguir la unidad de la izquierda. Nos parece que es la oportunidad. ¿Eso no es casi una utopía, digo, teniendo en cuenta que lo han intentado un montón de veces? Sí, pero lo que pasa es que estamos en una situación particular. La izquierda, es decir, hay una situación de los partidos tradicionales que no generan un shock de simpatía ninguno. Están todos en el 20 y de ahí no salen. Uno sube un día y al otro día sale el otro, y así. Te doy una mala noticia, ustedes tampoco. No, bueno, nosotros creemos que la unidad de la izquierda sí sería un hecho nuevo que generaría simpatía de mucha gente, de la que está por fuera de los partidos y de la gente, de la izquierda política, social, gremial, hay mucho. Digo, convencelo a Altamira, digo, No, yo... En eso estamos. ¿En eso están? No, claro, estamos tratando Altamira, de Genaro, es decir, para nosotros, como somos de un criterio más amplio, la oportunidad sería esa, dejar de ser testimonial y postularnos como una alternativa de gobierno en una situación en la que, como te decía, los partidos tradicionales están, no despegan. Entonces, bueno, y además la izquierda tiene propuestas. En esa situación tan grave como la que estamos viviendo, y ustedes describían, la izquierda tiene propuestas, entonces es una oportunidad. Por eso salimos a plantearlo en todo el país. Bien, bueno, esta mesa la podríamos dividir acá, podríamos poner un tabique, Sí. La izquierda y la derecha, ¿sí? ¿Está bien? La Eso izquierda... no quita que no podamos dialogar, que no podamos conversar Yo bien, no sé ¿no es si cierto? Vilma quiere hablar con vos, te digo Bueno, sinceramente. ojalá que en eso estamos, ¿no? En construir una nueva Argentina donde, por más que haya diferentes opiniones, tener tolerancia, ¿no es cierto? Y respetar las diferentes opiniones. Digo, así planteado me parece que estamos de acuerdo. Digo, lo que pasa es que si vamos a la génesis de muchas de las cosas que pasaron en este país es donde empezamos a encontrar las diferencias, ¿sí? Un foro, sí. El Foro de Buenos Aires, así se llamó, por la justicia, la concordia y la libertad. Sí. ¿Sí? Participaron abogados y militares retirados de la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Sí? Aseguró que Sora Saint-Jean, hijo del que fuera... Sí. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Sí? Que es hora de estrechar filas y no solamente entre nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren concretamente? Lo que queremos es buscar un camino de concordia donde podamos salir adelante, no seguir desuniendo al país, ¿sí? Donde ya después de 40 años, entre guerrilleros, militares,
víctimas de un lado, víctimas del otro, podamos mirarnos a la cara y decir, bueno, basta de estar enfrentados, basta de divisiones, cada uno con su dolor. Bueno, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos, miremos hacia adelante. Sí. Y eso se puede hacer, bueno, obviamente pidiendo una concordia, pidiendo la reconciliación. Hay muchísimos caminos, o sea, estamos un poco cansados de toda esta confrontación que hay. Y lo que se pidió también en el foro es... Digo, en lo que tiene que ver con la confrontación, ¿a quién sí. le adjudican más responsabilidad? A las organizaciones de derechos humanos. A las organizaciones de derechos humanos y al gobierno, que es permanentemente que nos lleva a la crispación, a la confrontación continua. Por pensar diferente, que es totalmente ridículo. Por pensar diferente y por nuestra historia. Digo, ¿es posible, Vilma, una concordia como plantea Cecilia Pando? Yo lo primero que te digo que esa gente que estuvo ahí para mí es el tren fantasma. Porque de verdad, y además en los conceptos, por lo menos los que salieron en los diarios. Sí. Yo creo que lo que están buscando... los diarios, entre comillas, porque es obviamente que muchos diarios responden al poder político de turno y están manejados. Entonces, muchas veces dicen cosas que no son así. A mí me han caratulado la defensora de la dictadura. Yo no defiendo la dictadura. Yo quiero vivir en un país republicano, donde haya independencia de poderes y donde se cumpla con el Estado de Derecho que hoy en día se está violando. Y se está violando, me guste o no, o comparta con muchos militares, y con muchos no me sentaría a tomar un café, pero obviamente que se les está violando el Estado de Derecho. ¿Sí? Que para poder llevarlos a juicio tuvieron que violar la ley, ¿sí? Aplicarla en forma retroactiva, aplicar delitos de lesa humanidad que en el momento de los hechos no existían. Les violan el principio de inocencia, el de retroactividad de la ley penal, el de cosa juzgada. Hay gente que lleva hasta 10 años de prisión preventiva sin condena. Hay 250 muertos en cautiverio por falta de atención médica, responsabilidad de la justicia. Los jueces se van a tener que hacer cargo de estos asesinatos. Les negaron el derecho... Hay 30.000 desaparecidos. Hay 30... No te olvides de esa parte. Y hay impunidad biológica, porque se mueren de viejos y se llevan sus secretos a la tumba y no podemos lograr saber quién mató, cómo mató, cómo organizaron... Quiero saber cómo mataron a la hijita de Viola, quiero saber quién mató a la Rasure, quiero saber quién puso la bomba en el comedor de la Policía Federal. Quiero saber cómo funcionaba el terrorismo de Estado, que no empezó con el 76, empezó con las 3A antes. Por lo menos nosotros tenemos compañeros muertos de la masacre de Pacheco, de la masacre de La Plata durante las 3A, y eso está todo impune. Entonces, para nosotros, por supuesto, tampoco fueron solo las Fuerzas Armadas, hubo complicidades sindicales, empresarias, jueces, sacerdotes, la Iglesia... Sí. Habrá pedido perdón, pero de verdad participaban en la tortura. Ahora, ¿están de acuerdo? Mirá, yo estoy de acuerdo porque obviamente... Pero el problema es que ellos lo que quieren es parar los juicios y nosotros queremos que avancen. Discúlpame, queremos que se cumpla el Estado de Derecho, que no se viole la ley para llevar con objeto de venganza. Hoy la ley está supeditada al poder político de turno. Yo me encontré con jueces, yo estuve con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y cuando hablamos de la parte de legalidad, bajan la cabeza, reconocen que se está violando el Estado de Derecho, que están aplicando la ley en forma retroactiva. Y esto es muy grave para cada uno de los argentinos, porque si hoy se viola la ley con los militares, y aclaro, con muchos de ellos no me sentaría a tomar un café, ¿sí? Pero se viola la ley con los militares, mañana sucede con nosotros. ¿Qué le pasó a Campagnoli? No, lo que sucede, el riesgo que existe es que no haya justicia. Y entonces, que de verdad no se pueda avanzar en conocer a fondo qué es lo que hicieron, cómo hicieron y programaron el genocidio, perdóname. ¿Qué genocidio? ¿Cómo fue perpetrado genocidio fue lo de Ruanda. No, perdón. Desde el Estado, donde el Estado coordinó, había 600 campos de concentración y los coordinaban, tenían coordinación regional, tenían un recorrido, había robo de pibes, de bebés. Acá habían asesinatos, la hijita de Viola, Eduardo Barrios, Paula Lambruschini, Gladys Medina y tantos tengo otros. 100 compañeros desaparecidos. Y yo tengo muchas víctimas del terrorismo, 21.642 atentados terroristas en nuestro país, hoy impunes. ¿Quién investigó?
¿Sí? ¿Y por qué la señora de Viola no tiene derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia? Le mataron a una criatura de 3 años, le mataron el marido. Perdóname, pero por favor, se robaron justicia 400, pareja. se robaron Fue un horror 400, lo que pasó en aquella época, de un lado y del no, otro. que no había Fue dos lados. de un lado no había dos y lados. la sociedad Era toda todo, responsable. Eso está, ya la historia Por favor, se ha definido pero por sobre ese favor, problema. por favor. Hubo un genocidio, hubo terrorismo de Estado, y no es lo mismo terrorismo de Estado Está que bien. sectores que yo no comparto. La señora yo dice- no comparto Para ver. porque mi partido nunca fue guerrillero. Y yo tenía diferencia con los compañeros. Sin embargo, tengo 100 muertos. Te felicito. Sin embargo, todos tuvimos una cantidad de compañeros ¿Por qué la- exiliados No, entre está ellos. bien. ¿Por qué la felicita? Porque era, No, yo, porque ella habla era del desde el terrorismo de Estado. Yo, la verdad que terrorismo de Estado, bueno, dice que hubo terrorismo de Estado. Bueno, los guerrilleros acá también cometieron terrorismo de Estado. ¿Quién lo financiaba? ¿Qué terrorismo de Cuba. Estado ¿De dónde cometieron? sacaron, Perdóname. perdóname, ¿de dónde sacaron las armas para matar a Rucci? Digo, pero no es de un auto de asimilable de una un auto cosa- de la gobernación. Eran todos cómplices en aquella época. pero no po- todos estaban no metidos. podés asimilar una Entonces, cosa Pero con no nos vamos a que poner de pague todo acuerdo que porque paguen el los peligro... empresarios, la iglesia, el poder político Sí, de aquel momento. El peligro Todos. es que el peligro, por supuesto que ahora no hay ningún espacio político para un golpe. Y Gracias entonces, a Dios, y que sí, no sí, se no, dé, gracias ¿no? a Dios Gracias a no. Dios. Gracias a Dios Que no no. haya ningún Ni a la golpe en Iglesia nuestro Católica, a país. la cúpula de la Iglesia Católica tampoco. Gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos con la izquierda. Pero mirá que es gracias a quien le a la adjudica la condena responsabilidad social. a ella, Bueno, ¿eh? pero por supuesto, Porque por eso me es gustaría peligroso que- el tren no. fantasma. El tren Me fantasma gustaría- viene a decir, acá hay porque discúlpame, hay que decir que gracias a que investigamos aparecen los chicos, que vamos en el Pero nadie 115. te está diciendo eso. Sí, que vamos me parece en el perfecto 115. que aparezcan los chicos, pero no, obviamente queremos también tienen derecho saber a la dónde están. Yo identidad. hace poco logré que un compañero nuestro que había desaparecido haya aparecido porque lo encontraron en una tumba con el equipo de antropología forense y lo logramos enterrar en La Plata. Sí. Y bueno, ¿por qué no se puede saber dónde están? ¿Por qué se callan la boca y se llevan esa impunidad Porque mientras biológica a la esté tumba como judicializado Videla? el tema. Porque no tienen lo que hay que tener No, para no, decir. no. Ustedes Mira, dicen que no, fue una no, guerra, no. ustedes dicen que No fue lo una decimos, guerra. lo dice los mismos guerrilleros Ustedes en dicen sus que fue manuales una de guerra, pero instrucción. no son Dice que fue una incapaces de guerra. decir dónde pusieron a los compañeros, dónde se llevaron a los 30.000 luchadores, que no eran guerrilleros, porque cuando a la guerrilla, no eran todos guerrilleros, porque cuando se dio el golpe, la guerrilla estaba diezmada. Entonces, Pero ¿sobre por quién fueron? favor. Sobre luchadores Pero sindicales, los guerrilleros sobre fueron, artistas, perdóname, fueron sobre la compañeros. población civil, pero por Pero, favor, pero por ponían favor. bombas en las universidades. Cuando en la ustedes Policía dieron el Federal, golpe, y la ma- guerrilla estaba La derrotada. mayor cantidad de atentados terroristas fue durante gobiernos constitucionales. Marcelo. Cecilia, en tu caso personal y en el caso de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que tenés contacto seguramente, ¿qué piensan ustedes del jefe de Estado Mayor del Ejército actual, del general Milani? Bueno, el general Milani tendría que dar respuestas por el tema de la corrupción, cómo hizo para comprarse esa casa. Yo sé perfectamente lo que gana un militar, no me entra en la cabeza. Y después hay cientos de militares detenidos por mucho menos de lo que se lo acusa al general Milani. O sea, a mí también me hace ruido ese tema. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué? Porque Milani ha llegado al poder político, porque Milani pactó con el poder político para que las Fuerzas Armadas participen del proyecto nacional y popular. O sea, es terrible lo de Milani, ¿sí? Entonces, ¿por qué Milani está libre y los demás no? ¿Sí? Si hay compañeros de Milani que están presos, por mucho menos de lo que hizo él, ¿eh? Yo creo O de que- lo que se dice que hizo. Yo creo que así como no hay espacio político para otro golpe, esta democracia tiene deudas. Y creo que la población de conjunto quiere que la democracia dé más y que le responda a sus necesidades de derechos humanos Sí. y de derechos sociales. Porque no se puede, y en eso creo que el gobierno que se dice de los derechos humanos, habla de los derechos humanos de ayer, no de los derechos humanos de hoy. Tal cual. Y los derechos humanos de hoy son una necesidad para los jubilados, para los trabajadores, para los problemas de la vivienda. Digo, ahora que ustedes van a hablar del tema de Papa Francisco, De el la lugar villa. de la villa desalojado, bueno, de ese y de tantos otros. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, todo el tema de la